He leído sobre usted, profesor Mayer. Es un científico muy brillante. ¿No cree que su genio podría estarse desperdiciando en manos de una corporación petrolera? No sabía que mi carrera era de interés público, dijo Mayer, mostrándose escéptico sobre los comentarios de Sara. La corporación abarca decenas de campos de investigación, doctora. Ha sido el de crear cosas útiles, no postular teorías que habrán de ser demostradas 100 años después. Además, las corporaciones pagan mucho mejor que los gobiernos, y eso usted debe saberlo. Sin duda las corporaciones pagan mejor, dijo Sara, que estaba convencida de esa realidad. Eso es un hecho. Yo más bien me refería a si es correcto que su creatividad sea explotada por particulares cuando bien podría beneficiar a la humanidad entera. Me parece que está confundiendo las cosas, dijo Mayer, poniéndose a la defensiva. Las corporaciones poseen el dinero y los recursos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Nuestra civilización se rige por la posesión de capitales y para acumular dinero. Una corporación debe explotar algún recurso, natural o artificial. Los recursos naturales se acaban, pero las tecnologías pueden mejorar y seguirse explotando para siempre. Así es nuestro mundo. Los idealistas piensan que pueden cambiar el orden establecido, pero yo estoy convencida de que eso no es ni será posible. ¿Por qué piensas que no es posible?, preguntó Sara, extrañada con esa postura. Es una visión muy conservadora para un científico de su talla. Mi padre peleó en la Segunda Guerra Mundial, aclaró el profesor Mayer. Fue general de la Luftwaffe en la Alemania, dominada por los nazis. Aunque nunca estuvo de acuerdo con las ideas de Hitler, tuvo que pelear esa guerra y al final fue arrestado por los aliados y encarcelado por años. Esa dura lección me enseñó que si alguien quisiera proponer un cambio, eso no llevaría al mismo lugar siempre. Piense bien en nuestra historia moderna. La meta del sistema siempre es el poder. Primero vino el infierno del nazismo. Cuando fracasó, lo siguió el infierno del socialismo y la Guerra Fría. Y ahora nos espera el infierno del imperialismo y la globalización de los mercados. Los ricos y poderosos seguirán en el poder y los pobres seguirán siendo oprimidos. De una forma u otra, los sistemas cambian, pero el infierno permanece. Siempre son unos pocos los que explotan a los demás. El concepto de igualdad en este mundo no es más que una triste broma utópica. Sara reflexionó sobre las palabras de Mayer. Yo creo que sí puede existir un cambio, siempre y cuando nosotros, la comunidad científica, cooperemos para detener las grandes corporaciones. Usted sí que es un idealista, doctora Hayes. ¿Por eso trabaja para la NASA? Respeto su opinión, pero las corporaciones son más poderosas de lo que usted se imagina. Pueden controlar a quien sea, gobiernos o personas de igual. Todos tienen un precio. El poder es más adictivo que cualquier droga. Si alguien intenta ponerse en su contra, ese alguien no vive para contarlo. Es la lucha por la supervivencia. ¿No sería posible direccionar los intereses de las grandes corporaciones y restaurar el daño que estamos haciendo a la gente y a nuestro planeta? El único intereses que tienen las corporaciones del poder, el poder se obtiene con grandes capitales, entiéndalo. En este mundo todo está a la venta.
Los obreros venden sus servicios, los comerciantes venden los productos que compran las grandes empresas, las corporaciones controlan las grandes empresas y los recursos de este mundo. Ellos y ellas son el fundamento del sistema. Si existiese, depende de que el sistema siga funcionando tal como funciona ahora. Mayer hizo una pausa y continuó. Nosotros somos solo los peones en su tablero. Los científicos somos desechables, al igual que la población. Piensa en la industria farmacéutica, por tomar un ejemplo. Cada día es más costoso tratar una enfermedad en cualquier lugar del mundo. Los medicamentos están diseñados para tratar los síntomas y no para curar la enfermedad. De esa manera hay que consumirlos hasta que llegue la muerte. Las enfermedades provienen de nuestra forma de vida. El estrés se relaciona con más de 200 padecimientos distintos y todos los padecimientos producen billones de dólares en ganancias para los farmacéuticos. ¿Usted cree que quieren cambiar nuestro sistema de vida? Si es el sistema al que les da vida y las enriquece más allá de lo imaginable. Usted me sorprende, profesor Mayer. Está perfectamente consciente de cómo funcionan las cosas. Veo que conoce el gran esquema. Pero contésteme una pregunta. ¿Por qué coopera con ellos? El profesor Mayer tomó su vaso de té helado y bebió un trago. Se aclaró la garganta y respondió con firmeza. Cuando me gradué en la Universidad de Alemania, tenía deseos de cambiar el mundo. Había visto lo que la guerra había hecho con mi país. Quería viajar al extranjero y trabajar para una corporación que desarrollara nuevas formas de tecnología más accesibles a los bolsillos de la gente. Pero nadie quiso contratarme. Los alemanes no eran bienvenidos en corporaciones europeas. El resentimiento contra los nazis tuvimos que pagarlo nosotros los civiles. Después de la esclavización que sufrimos por parte de ellos, vino el resentimiento de todo el mundo contra nosotros. Finalmente, después de mucho tiempo de desempleo, conseguí trabajo en una compañía química local, donde ganaba una miseria y era expuesto diariamente a sustancias tóxicas peligrosas. Fue durante el gran auge de los productos químicos domésticos en los años 60. La compañía producía insecticidas en aerosol y limpiadores a base de amoníaco y otras sustancias aún más tóxicas. Todos esos venenos industriales terminaron en las vertientes de los ríos Rin y otros grandes ríos de Europa como el Sena y el Támesis. Y a nadie le importaba la contaminación de los principales ríos y mantos acuíferos de Europa. Mayer tomó un poco más de su té helado y luego continuó. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, doctora Hayes. El único cambio es que ahora las corporaciones hacen el trabajo sucio en los países pobres para quitarse de encima a los ambientalistas europeos. Después de varios años de frustración, seguí en la búsqueda de un mejor empleo y lo encontré. La Borg Hoel me dio la oportunidad de trabajar en otros campos de investigación y realizar más estudios de posgrado. Con el tiempo fuimos desarrollando mejores tecnologías para la localización y sustracción de yacimientos de petróleo. Luego fui asignado a trabajar en la industria militar. Ahí desarrollamos sistemas de guía para misiles totalmente revolucionarios y la corporación ganó billones de contratos con el Departamento de Defensa. Mis esfuerzos fueron recompensados con creces. Al día de hoy, poseo una forma bastante considerable. Puedo financiar mis pequeños proyectos de investigación y tengo 2 hijos
que viven como millonarios en Alemania. ¿Cómo logró toda esa fortuna? Desarrolló tecnologías militares que otros ni siquiera o no pudieran hacer. Esa es la realidad. La corporación se beneficia de mis inventos y yo me beneficio de su dinero. Es una relación de negocios. Nada más eso. Negocios. Sara sabía que Mayer había desarrollado todo tipo de armas, desde electrónicas hasta bacteriológicas, para la corporación. Ellos habían recompensado bien sus servicios, pero ¿de qué vas a servir el dinero si acabamos con la civilización? La civilización siempre ha sobrevivido. Los humanos poseemos un enorme poder de adaptación. Los científicos piensan que los insectos son más resistentes que nosotros, pero yo lo dudo. Somos resistentes, pero no lo suficiente para que lo que se avecina, dijo Sara. Estoy segura de que conoce los resultados de los informes de los satélites sobre el desequilibrio del eje terrestre. Estoy enterado, dijo Mayer, sin hacer ningún otro comentario. Estará de acuerdo en que existe la posibilidad de que el eje terrestre se incline de nuevo y produzca temblores de mayor magnitud que el que acaba de ocurrir en el Pacífico. ¿No es verdad? Estoy de acuerdo, dijo Mayer. No hay nada que podamos hacer al respecto, salvo rezar para que no sucedan cerca de nosotros. Tenemos que informar lo antes posible a todos los gobiernos del mundo, exclamó Sara. ¿Y crear pánico a nivel mundial? No me parece una buena idea. ¿Y cuál es una buena idea? Ninguna. Tenemos que resistir hasta que el eje se estabilice de nuevo. La gravedad de la Luna mantiene al eje terrestre en su sitio, mientras tengamos a la Luna. Esta se encargará de que el eje alcance la estabilidad de nuevo. Pero el eje puede reubicar su posición, dijo Sara. Puede efectuar un desplazamiento de varios grados y ubicar el polo magnético en un lugar completamente distinto. Si eso sucede, no vamos a vivir nadie para controlarlo. La fuerza gravitacional empujaría el agua de los océanos lejos del Ecuador. Billones de toneladas de agua inundarían los continentes. Entiéndalo, doctora. No hay forma para prepararse frente a este escenario. Es el fin absoluto. Si continuamos quemando combustibles fósiles a este ritmo, seguiremos lanzando millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso seguirá calentando el planeta y derritiendo los polos. Habrá más desbalance de masa sobre la posición actual del eje. Es como si hubiéramos forzado al planeta a que esto sucediera. Usted entiéndelo y entiéndalo, gritó Sara. Mayer sabía que había muchas posibilidades de que Sara Hayes tuviera la razón. Se calmó un poco y bebió de su té helado. ¿Y qué sugiere, doctora? Es muy fácil lanzar la voz de alarma y crear el pánico, pero eso no ayuda en nada absolutamente. Tenemos que forzar a los gobiernos a que implementen otras tecnologías para alimentar a la industria y propulsar los vehículos. Nuestras cosas deben ser alimentadas con molinos de energía eolítica. Debemos calentar el agua con energía solar. No sé, reducir drásticamente la quema de combustibles, usar la energía geométrica, darle la oportunidad al planeta de enfriarse, restablecer el equilibrio. La industria crece día a día al igual que la población, dijo Mayer. Son billones de personas y cientos de gobiernos y corporaciones. Su iniciativa no va a funcionar. La economía de los países se basa en el petróleo y la industria. Detener la quema de combustibles equivale a cambio global de la vida y economía de los países.
lo que es igual a millones de desempleos si las industrias cierran sus puertas. Los sistemas de gobierno se colapsarán sin los ingresos que reciben por la venta del crudo. Eso no va a suceder, doctora. Enfréntelo. Sara estaba consciente de que un cambio tan radical también traería consecuencias catastróficas al sistema social. La economía del mundo dependía del esquema de los combustibles fósiles y la vida diaria de las personas dependía de la estabilidad de la economía. Era un círculo vicioso de destrucción. ¿Qué hay de las estructuras subterráneas que encontramos?, preguntó Sara. ¿Cree que se haya sido una fuente para extraer energía limpia del vacío? Mayer se recargó en su silla y tomó una postura más relajada, como preparándose para el debate científico. No lo sé. Es muy pronto para lanzar hipótesis. Ayer estuve ahí. Podríamos tardar décadas en descifrar esa tecnología. Ni siquiera sabemos qué es o para qué se utilizaba. Pero algo en este lugar despide energía de forma de radiación, ¿cierto? Una energía que desconocemos, dijo Mayer. Esa radiación altera los sistemas de movimiento de los relojes. Además, produce alucinaciones e interfiere con los patrones cerebrales. Puede resultar más un peligro que un beneficio. Tenemos que hacer algo, profesor, dijo Sara, volviendo a su punto. Somos científicos. No podemos esperar simplemente que la contaminación del medio ambiente acabe con la civilización. La temperatura global ha aumentado ya un grado centígrado. Las investigaciones del Dr. Resnick lo demuestran. El cambio climático se está acelerando a un ritmo que nadie había considerado posible. Y es nuestro deber buscar alguna alternativa para detenerlo. No hay nada que podamos hacer, dijo Mayer, con apatía. Ya le expliqué que los sistemas económicos que nos rigen no permiten que haya un cambio rápido. Habría que comenzar un proceso de concientización con los gobiernos, seguido de debates para reformar las leyes. En todo caso, el cambio está desgraciadamente en manos de los políticos. Sara sacó la fotografía de la pared de la galería que mostraba el Hunabku. ¿Sabe qué es eso? Es un símbolo que la gente que construyó la pirámide grabó en la pared, respondió él con cinismo. Este símbolo representa el campo unificado, explicó Sara. Los constructores de estos edificios conocían su existencia, no solo en teoría, sino en la práctica. Tenían el conocimiento para utilizar el enorme potencial de la energía del vacío. ¿Quién le dijo esto? Los arqueólogos, el Dr. Jensen y sus colegas. Mayer hizo un movimiento súbito parándose de su silla. Puso las dos manos sobre la mesa y enfrentó a Sara. ¿Habló de nuestro descubrimiento con los arqueólogos? Le recuerdo que firmó un acuerdo de confidencialidad. Puede hacer que la arresten inmediatamente. ¿Y qué va a lograr con eso? ¿Arrestarme junto con todos los demás? Nunca va a averiguar lo que esta cultura hacía con esa energía. Cállese. No llame la atención de los soldados. No sabe con lo que está jugando. Usted no conoce a esta gente, ni siquiera verla en una prisión militar, doctora Hayes. Entonces deje que los arqueólogos investiguen la galería, exclamó Sara. Necesitamos que alguien nos ayude a descifrar esa tecnología. ¿Qué puede perder? La curiosidad científica de Mayer era intensa, pero no quería ver más gente involucrada en el proyecto.
A William Sherman no le gustaba que nadie estuviera al tanto de sus planes, pero quizá los arqueólogos podían descifrar los jeroglíficos. Eso los llevaría un paso adelante en las investigaciones. De eso no había duda. Si la energía que emanaba esa fuente puede ser controlada, eso significaría un cambio radical en la vida de toda la familia y de toda la humanidad. No lo sé, dijo Mayer. No depende de mí. Además, estarían sujetos a jurisdicción del ejército y no creo que los arqueólogos acceden a sujetarse a la ley marcial. Por lo pronto, adviértales que no se acerquen a la galería. Los soldados tienen órdenes de abrir fuego. Hablaré con ellos, dijo Sara. Estoy segura de que querrán investigar esos jeroglíficos, bajo amenazas o no. Es el descubrimiento del siglo, usted lo sabe. Hablaré con ellos. Mayer se sentó en su silla y observó a Sara. Realmente está determinada a hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. ¿No es así, doctora Hayes? Sara ignoró su comentario y comenzó a quejarse. ¿Por qué siempre los militares tienen que meter las narices en asuntos de carácter científico? Que nos dejen a nosotros averiguar la forma de utilizar esta energía. ¿Por qué demonios están aquí? Solo nos están estorbando con su estúpida paranoia y usted coopera con ellos. Es un descubrimiento científico, por el amor de Dios. Eso discútalo con el general Thompson, respondió Mayer. No me venga a dar lecciones de jurisdiccionalismo a mí. Tampoco es de su incumbencia saber cómo o quién realizó mi trabajo. Sé que los militares nos ayudan aquí, pero esas son las reglas del mundo en que vivimos. Veré qué puedo hacer con sus iniciativas de llevar a los arqueólogos a investigar la galería, pero le advierto que no es una buena idea. Me parece bien, dijo Sara, que trataba inútilmente de controlar sus emociones y recogía su charola para salir del comedor. A mí no, dijo Mayer, tajantemente. Comete un grave error, doctora. Sara salió del comedor ignorando la advertencia del profesor Mayer. Ciertamente sabía que se encontraba en peligro, interfiriendo con la agenda de los militares. Pero no le gustaba la forma en que abusaba de su poder. En el fondo sabía que no podía hacer nada para enfrentarlos. Y la impotencia que sentía era verdaderamente abrumadora. Caminó hacia el centro del control tratando de calmarse y encontró a Daniel, hablando con uno de los científicos. Sara, dijo Daniel, tan pronto como la vio entrar. Tengo los resultados del simulador. Los satélites muestran una grieta de más de 2 kilómetros de ancho, extendiéndose a lo largo de la zona occidental del continente. Sara Hayes tomó las fotografías que Daniel tenía en sus manos. La imagen mostraba una línea separando aproximadamente una tercera parte del continente antártico en dirección hacia el mar de Amundsen. Esta masa de hielo, dijo Sara, ¿se está desplazando? Sí, dijo Daniel. Se trata de una placa de hielo de millones de kilómetros cuadrados deslizándose hacia el mar. Sara estuvo a punto de regresar con Mayer y aventarle las fotografías en la cara. Ahora no tenía ninguna duda alguna de que las enormes placas de hielo de la Antártida se estaban desplazando peligrosamente fuera de su punto de equilibrio normal. Se controló y tomó aire. Tenía que pensar con claridad. No era momento para ponerse a pelear. Tenía que pedir ayuda. ¿Hay noticias, Tom? Que si hay noticias de Tom, preguntó al fin. Sí, recibimos un mensaje. Se comunicará con nosotros hoy a las 7 en punto.
¿Alimentaron esos nuevos datos en el simulador? Le preguntó Sara a Daniel. Sí, tomó toda la mañana hacerlo, pero tenemos los resultados. El informe sugiere altas posibilidades de desplazamientos en las placas tectónicas del Pacífico para equilibrar este movimiento. Eso significa que habrá más temblores. Todo indica que así será, pero no podemos determinar dónde ni cuándo. Tenemos que alertar a Tom. Los gobiernos deben elaborar de inmediato planes de evacuación para la gente más eficientes. Eso no va a ser fácil, Sara. Estamos hablando de millones de personas. Lo sé, Daniel. Acabo de hablar con el profesor Mayer al respecto. Daniel hizo una seña a Sara para que saliera de la carpa. Tom debe estar al tanto del peligro de la situación, dijo Daniel. El problema es que los militares pueden escuchar nuestras conversaciones con Houston. Pensé que la comunicación era por medio de un canal seguro. Lo era. Hace unos días, dijo Daniel, ahora que hemos descubierto la galería, todos los protocolos de seguridad aumentaron al máximo nivel. Debemos ser cautelosos. No podemos informarle a Tom que tenemos los archivos del Borg Oil. Una vez que salga del campamento, alguien debe contactarlo y entregárselos. Sara no sabía qué hacer. La situación se complicaba más a cada momento. Mayer sabe que les mostré las fotografías a los arqueólogos. Pero, ¿cómo pudo enterarse de eso?, preguntó Daniel sorprendido. Yo se lo dije. Le pedí que dejara al doctor Jensen y a su equipo investigar los jeroglíficos de la galería. Daniel la miró incrédulo. ¿Te has vuelto completamente loca?, dijo Daniel, llevándose las dos manos en la cabeza. ¿Qué te propones, Sara? ¿Que nos maten o que nos lleven presos? Sabías perfectamente que no podemos revelar información clasificada con el Departamento de Defensa. La presión dentro de Sara iba a un aumento de nuevo. Estoy cansada de jugar el sucio juego de los políticos y los militares. Desde que llegué aquí me he dado cuenta de muchas cosas. No puedo soportar más ver cómo funcionan las cosas y agachar la cabeza con el estúpido miedo que les tenemos. ¿No te das cuenta, Daniel? Vivimos en una civilización gobernada por el terror. Lo sé, pero ¿qué vamos a hacer ahora, Sara? Tenemos que pedirle ayuda a Tom. Sé que los arqueólogos quieren investigar los jeroglíficos de la galería. Eso podría ayudarnos a entender cómo funciona esa tecnología. La única opción que tenemos ahora es poder ofrecerle a la humanidad una alternativa que sustituya los combustibles fósiles. Quien quiera que haya construido esta edificación tenía el conocimiento para utilizar esta energía infinita. Si logramos descubrir la forma de emplearla, quizá tendríamos una oportunidad para detener o por lo menos aminorar el calentamiento de este planeta. Capítulo 26. José estaba empacando las últimas provisiones antes de dirigirse a la aldea donde había estado junto con Kiara y Elena hacía unas semanas. Rafael se había ofrecido a llevarlos, dado el interés que tenía el desciframiento del códice maya. Durante los días que había estado ahí, él y José habían formado un vínculo por el interés que compartían en las leyendas descritas por el códice. A pesar de los conocimientos de todo el equipo, liderado por el Dr. Jensen, aún había muchos interrogantes sobre el significado de la mayoría de las láminas. José le había sugerido a Rafael pedir la opinión de los chamanes de la aldea sobre los dibujos que ellos no habían podido interpretar. Esta idea había llamado la atención de Sara.
En un punto muy importante había decidido pedirle a Rafael que sacara del campamento el disco de memoria y que contenía la información de las actividades del profesor Mayer y la corporación Borghoil. Rafael había accedido a hacerlo una vez que hubiera probado la seguridad de los militares a la salida del campamento. Viajar a la aldea era la oportunidad ideal. Los dos hombres salieron del campamento en el jeep y en cuestión de minutos llegaron al puesto de vigilancia militar instalado en el camión. Los militares les pidieron que explicaran los motivos de su salida. Después los hicieron bajar del vehículo para registrarlo a fondo. Tocaron los cojines de los asientos para asegurarse de que nada estaba oculto ahí. Utilizaron espejos para que pudieran mirar por debajo. Bajaron todo el equipaje y abrieron los paquetes para verificar su contenido. Finalmente, registraron el motor. No habiendo encontrado nada sospechoso, los dejaron salir del campamento. José le dio instrucciones a Rafael sobre cómo dirigirse hacia la aldea. Rafael condujo a través de la selva, apreciando la magnífica variedad de la vegetación y fauna que se veía y escuchaba por el camino. De pronto empezó a pensar en Sara. Había sido una enorme sorpresa encontrar una mujer como ella en medio de esa selva tropical. Definitivamente, jamás hubiera imaginado tener un encuentro de ese tipo en un lugar como ese. Sara había causado una enorme impresión sobre él. Había estado horas y horas hablando con ella de todo tipo de cosas, mientras disfrutaba de la fogata en el campamento. Rafael se preguntaba si era posible que hubiera experimentado amor o a primera vista cuando ella encontró en la carpa el día de su llegada. La aldea le pareció asombrosa. No era algo que no sucediera todos los días. ¿Será que estábamos destinados a conocernos ese día?, se preguntó. Su encuentro fue un total coincidencia, visto desde el punto de vista escéptico. Pero durante su viaje en el avión, Rafael había leído sobre los mayas. Ellos creían que todos los seres humanos teníamos un destino que cumplir en la vida. Eso incluía el hecho de que ciertos lugares y personas desempeñarían un papel decisivo en las decisiones que tomaremos para recorrer los intrincados caminos del destino. De acuerdo con las creencias de los mayas, el día de nuestro nacimiento determina la forma y las dificultades que uno tendría que enfrentar para llegar a cabo a la misión que nos había sido encomendada. Para definir esto, habían desarrollado un ciclo de 260 días llamado Tzolk'in. Este ciclo contenía 20 sellos solares y 13 números magnéticos que se iban intercalando a partir de una fecha de inicio hasta que el ciclo alcanzaba su vuelta completa, vuelta que generaba 260 combinaciones posibles. Hasta la fecha, nadie podía explicarse de dónde habían obtenido esa idea sobre los 13 números y los 20 sellos. Pero los mayas le daban una importancia primordial en sus vidas. De acuerdo con su cultura, el sello solar determinaba las características de la conciencia del individuo, así como su forma de interactuar en el mundo. De esa manera, algunos sellos determinaban situaciones específicas en la vida de uno que tenía que superar. Por otro lado, los números magnéticos determinaban la influencia que uno era capaz de ejercer sobre los demás. Había números que eran compatibles entre sí y números que no lo eran. Algunos eran dominantes y otros sumisos. Muchas veces la atracción entre personas obedecía directamente al magnetismo de sus números, y la forma de emprender y llevar una relación quedaba bajo el dominio del sello solar personal. José le avisó que ya estaban cerca de la desviación que conducía a la aldea.
El jeep tomó la brecha y en pocos minutos llegaron a su destino. La aldea se mostraba exactamente igual que como la habían dejado semanas atrás. El tiempo parecía no causar ningún cambio en este lugar. Al entrar a la comunidad, niños de todas las edades se les acercaron y comenzaron a jugar con ellos. José les preguntó si podían llamar a Chuck, uno de los aldeanos con el que había hecho amistad. Uno de los niños mayores fue a buscarlo y al cabo de unos minutos, José lo vio aproximarse. Rafael dejó que José explicara los motivos de su viaje. Mientras observaba la aldea y notó algunas similitudes con las aldeas que había visitado en África. Los rieles del tren y los pequeños carros llamaron su atención. Unos antiguos silos se veían al fondo de la aldea. Estaban oxidados y parecían que en lugar momento se vendrían abajo, se caerían. José terminó de hablar con Chuck y se aproximó a Rafael. El chamán se encontraba en su choza. Está curando a una persona. Chuck me dijo que podía recibirnos después de que terminara. Traje unas provisiones del campamento para ofrecérselos a cambio de sus servicios. Rafael, como buen aventurero, había visitado chamanes africanos en otras ocasiones y sabía que siempre era necesario recompensarlos de alguna forma por sus servicios. Los chamanes casi nunca estaban interesados en el dinero a menos que quisieran obtener algo en especial. Pero esa posibilidad era muy remota. Por lo general, se les daba tabaco, plumas de aves exóticas o cuchillos de acero inoxidables para caza en pago a sus servicios. A algunas personas les daban rifles de bajo calibre. José y Rafael esperaban pacientemente a que el chamán terminara con su curación. Después de unos 20 minutos, Chuck los llamó para que se aproximaran a una choza. José entró primero y Rafael lo vio hacer una reverencia en seña de respeto al anciano, que se encontraba sentado en el suelo. A 1 metro de distancia, un pequeño fuego estaba encendido a sus pies. El chamán estaba sentado sobre un pequeño tapete hecho con hoja de palma. Los dos hombres se sentaron en el suelo frente al chamán. Chuck entró a la choza y también se sentó. Habló unas palabras con el chamán y luego le preguntó a José: ¿quién de los dos está enfermo? No, ninguno de nosotros. Traemos un códice maya que nos gustaría mostrarle para escuchar su interpretación. Rafael abrió su mochila y le entregó las copias del códice a Chuck. El chamán las recibió y fue mirándolas una a una por espacio de 5 minutos. Luego hizo una pregunta. ¿Dónde encontraron estos dibujos?, preguntó Chuck, que estaba sirviendo de traductor. Los encontró él, dijo José, apuntando a Rafael. Estaban escondidos dentro de un escritorio muy antiguo del siglo XVI. Chuck tradujo la respuesta y el chamán puso las hojas en el suelo frente a él. Movió las hojas de un lado a otro y luego dijo algo. Dice que el códice está en desorden. No se puede interpretar así. Rafael se levantó de su lugar y tomó parte de las hojas. Los científicos del laboratorio de Madrid habían tenido el cuidado de numerar todas las páginas. Él había visto el códice original en forma de acordeón y comenzó a poner las páginas en orden. José pidió a Chuck que le regalara un poco de resina de chicle para pegar las hojas y así lo hicieron. Al cabo de 15 minutos, las páginas del códice podían leerse como las originales. El chamán tomó el códice en forma de acordeón y empezó a leer las páginas.
Sus ojos se movían de manera extraña conforme la leía, como si estuvieran viendo las dos páginas abiertas al mismo tiempo. Luego de un rato, dijo por fin algo. ¿Por qué quieren saber el significado de este códice?, preguntó Chuck. Es parte de una investigación que hacemos en este lugar, dijo José. Creemos que tiene relación con el nacimiento del sexto sol y una galería que se encuentra oculta bajo la tierra. Chuck tradujo las palabras del chamán, que escuchó con mucha atención y luego de hacer una pausa, habló. La galería subterránea es una pirámide y fue escondida porque sus instructores no querían que fuese encontrada. El códice fue escondido porque su dueño no quería que fuese encontrado. Los secretos del conocimiento antiguo no son para ser encontrados aún. No fueron hechos para los hombres que son, sino para los que vendrán, dijo Chuck, con bastante dificultad para traducir. José y Rafael se miraban entre sí. No habían entendido bien la última frase. Lo seguro era que el chamán no tenía intenciones de revelar el significado del códice. José tomó la palabra. Pregúntale, por favor, ¿por qué no quiere revelarnos el significado del códice?, le dijo Chuck. El chamán escuchó la pregunta y respondió de inmediato. Dice que no tiene nada en contra de ustedes. Sabe que sus intenciones son buenas, pero que no comprenderían por qué no poseen el conocimiento de los antiguos hombres. El chamán seguía hablando mientras Chuck lo escuchaba atentamente. Dice que la galería subterránea fue construida por los dioses antiguos. Eran seres humanos con poderes increíbles. Aún él no comprende cómo lograron construir algo así. Los dioses usaban su cerebro de una forma distinta a la nuestra. El chamán volvió a hablar y José y Rafael se dieron cuenta de que había dado instrucciones a Chuck para que fueran traduciendo poco a poco. El chamán se llevó las manos a ambos lados de la cabeza. Los dioses podían separar las imágenes en su cerebro y dibujarlas o tallarlas en piedra para que nadie las pudiera entender más que ellos. Luego las juntaban y sabían cuál era el mensaje. El chamán tomó el códice y le mostró a Rafael y a José. Juntó las dos páginas para ejemplificar que cada página necesitaba superponerse a la otra para formar nuevas figuras completamente distintas a las que mostraba el códice. Impresionante, dijo Rafael. Luego el chamán volvió a hablar. Dice que muchas veces sus antepasados simplemente copiaban los dibujos o grabados, creyendo que hablaban sobre cosas del mundo. Pero en realidad tenían mensajes que solo los más altos sacerdotes que los gobernaban podían entender. El chamán seguía hablando y José y Rafael escuchaban cada vez con más atención. Dice que el códice habla sobre el reino de Xibalba y sobre el cambio que se producirá en el mundo dentro de poco tiempo. Los miembros han perturbado el espíritu de la tierra y muchos van a morir. Las leyes del Kin han sido ignoradas por miles de años y ha terminado el tiempo en que el hombre debía haber aprovechado para elevar su conciencia. ¿Qué es Xibalba?, preguntó Rafael a José, que hizo una pausa para pensar y luego trató de explicárselo. Algunos investigadores piensan que Xibalba era el infierno o el inframundo para los mayas. Aunque esas aseveraciones fueron hechas por los primeros expedicionarios católicos que estudiaron el libro de los acontecimientos o Popol Vuh de las tribus mayas aborígenes. En realidad, era el lugar donde ellos creían que los dioses habían creado a los primeros seres humanos. El Popol Vuh dice que Xibalba era un lugar donde existían 6 casas de tormento y castigo que eran gobernadas por los 13 señores del inframundo.
Allí se encontraba el árbol de la vida, según las leyendas. Aquel que se encontraba el árbol de la vida recibía el conocimiento del que lo convertiría en un ser inmortal. Pero para llegar hasta ese lugar tenía que pasar por muchas pruebas dentro de los diferentes niveles llenos de laberintos. Animales mitológicos, quimeras mitad hombre y mitad animales. Algunos de estos seres mitológicos conferían poderes a los iniciados que llegaban a ser a este reino, pero otros eran malvados y los atrapaban para hacerlos sufrir en lugar muy espeluznantes.